Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, un mundo nuevo vamos ya. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es el templo o la catedral del Papa en Roma. El Vaticano no es su catedral, aunque desde ahí está el Papa. La catedral del Papa como obispo en Roma es la Basílica de Letrán. Y tiene un significado el celebrar esta basílica, porque desde allí se puede contemplar a la Iglesia universal. Es signo de la Iglesia en la ciudad y en el mundo entero, signo de comunión y de unión de todos los cristianos católicos. Por eso celebramos la fiesta, celebramos a la Iglesia viva, que está unida siempre a la cabeza que es Jesucristo. La Iglesia que camina, que peregrina siempre. Vamos pues a disponernos a celebrar. Pedimos hoy por el eterno descanso de los difuntos de la familia Gutiérrez Lovera, difuntos de la familia Espinosa Figueroa, por Rigoberto Muñoz Escalera, por Aurelio González a 9 días de su fallecimiento, por el difunto Espinosa Chávez, Hernández Bravo, Celia Ramírez Díaz, Maribel Sánchez Espinosa, Víctor Manuel Espinosa Cetina, Álvaro Espinosa Cetina, Georgina Santos Rivas. Que el Señor les conceda el descanso eterno y luzca para ellos la luz eterna. Que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín y por el niño José Antonio Matehuala Mejía. Pedimos perdón a Dios de nuestros pecados para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Todos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. No, yo creo que es Primera lectura. Vi salir agua del templo. Era un agua que daba vida y fertilidad. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira al oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de las aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne de inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios le protege desde el alba. Un río Con nosotros está el Señor, es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra.
Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. En esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, escuchamos estos pasajes proféticos. Hoy hemos escuchado del profeta Ezequiel, aunque también nos sugiere 2 lecturas, ¿verdad? Puede ser esta o puede ser la de la carta del apóstol San Pablo que nos presenta a los Corintios. El anuncio tanto de la primera lectura como del Evangelio son proféticos, son anuncios. En la primera lectura dice el profeta Ezequiel: un hombre me llevó a la entrada del templo. El anuncio es que todo comienza ahí en la entrada del templo. La entrada del templo es la entrada a la vida de Dios. ¿Qué encuentra uno en el templo? Dice el anuncio del profeta Ezequiel: debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo estaba orientado hacia el oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo, en el sur, al sur del altar, haciendo una analogía con la crucifixión de Jesucristo, que nos va a decir que Él es el templo vivo de Dios. Y que por un costado brota agua. Miremos la cruz. De su costado, en el lado derecho, el Evangelio nos da testimonio de que de ahí brotaron ríos de agua viva. Debajo del altar, el corazón.
¿sí? Del corazón brotan. Si vamos a un templo, una construcción, el lugar céntrico es el altar. Lo más importante es el altar, ¿sí? El altar que sacrifica la ofrenda, dice. Santifica la ofrenda. Brotan ríos de agua viva. ¿Qué hace esa agua? Según el profeta Ezequiel dice: luego me hizo salir a mí por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Entrar y salir en el templo. Mirar el agua que sale, que corre. Y escuchar la explicación. Esta agua va hacia la región y bajará hasta el Arabá, hasta el desierto, y entrará en el mar de aguas saladas y la saneará. Cuando leemos el Evangelio, contemplando a Jesús en la cruz, dice: brotarán ríos de agua viva. A la mujer samaritana le dijo: si tú me conocieras, tú me pedirías de beber a mí y yo te daría agua viva. En la iglesia brotan los ríos de agua viva, porque el corazón es Cristo. Y esa agua que brota en la iglesia va a recorrer todo el mundo y a sanear todo el mundo mediante el sacramento del bautismo. Es agua que sana lo que sale en la iglesia. Los ríos de agua viva son la gracia de Dios que sana. Y en todas partes dice: va a bajar por el desierto, va a llegar hasta el mar, va a sanear aguas saladas. Y de ahí entonces viene la vida. Dice: habrá vida en abundancia, peces en abundancia. Por donde vaya ese río, los árboles van a producir frutos, sus hojas servirán de medicina. Por donde vaya y recorra esta agua de Dios, es decir, por donde vayan también cada cristiano, que es esa presencia de Cristo, un buen cristiano, por donde vaya, va a sanear. La iglesia debe sanearse constantemente y nosotros somos el agua, la gracia que Dios desea que corra en todos lados. Cuando envía a sus discípulos, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, hagan que todos se bauticen y sean mis discípulos. Vayan a sanear todo el mundo. Todos deben producir fruto. Y todo surge entonces del templo. Todo lo que nosotros hacemos surge también del interior. Las palabras que digamos, los sentimientos que expresemos, los pensamientos que transmitamos, todo va a surgir de dentro. Cuando escuchamos hoy el Evangelio, y Jesús habla del templo también, y dice: no conviertan el templo de Dios en una cueva de ladrones. Nuestra vida, el templo que somos nosotros, lo convertimos en cueva de ladrones. Aunque a veces dice alguno: yo no robo. ¿Cuántas veces quitamos la paz y la tranquilidad de nuestras familias? Les quitamos el habla, les robamos el habla, les robamos la sonrisa que les corresponde, les robamos el saludo que les corresponde, les robamos la paz, la tranquilidad. Convertimos el templo de Dios en cueva de ladrones.
Surgen de nosotros a veces malos sentimientos, malos pensamientos, malos deseos. Todo eso surge. Por eso el apóstol San Pablo nos dirá después: ya no entristezcan al Espíritu de Dios que habita en nosotros, que habita en cada uno de ustedes. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, vive en nosotros. Si contempláramos la iglesia de Dios en el mundo, diríamos: ¿cuánto daño le estamos haciendo a la iglesia de Jesucristo? De distintas maneras le hacemos el daño, unos más, otros menos, unos con palabras, otros con acciones, unos con olvidos. No deseamos limpiar la iglesia de Dios. El Papa Benedicto XVI hablaba en una reflexión y hablaba de la iglesia diciendo: porquería de iglesia. O sea, lo que hay en la iglesia de porquería, de suciedad. Y no se refería a la jerarquía, que está incluida todo, ¿no? Toda la iglesia. Cuánta corrupción hay en ella, cuánto pecado. Todo el mundo pedía señal a Jesús. ¿Qué señal vas a dar de que tienes autoridad para hacer esto? En la cruz le pidieron señales. Mientras hablaba Jesús le pedían señales. Hoy también hay muchos que piden señales. Y Dios va manifestando señales de tal manera que, como dice en un pasaje del Evangelio, para que viendo no vean, oyendo no oigan, ni entiendan ni se salven, dice. Pero las señales siguen. En otro pasaje nos dice Jesús: saben descubrir bien los signos de lo que pasa con la naturaleza, los signos de este mundo. ¿Por qué no aprenden a descubrir los signos de los tiempos? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Sí? En una situación que se da, por ejemplo, ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay una iniciativa de uno de los magistrados para un amparo que han hecho para evitar que se utilicen signos religiosos en lugares públicos. Está en lugares públicos. ¿Ah? No, pues ya empezamos por ahí mal, en un pueblo tan religioso. Porque si esto se aprueba en un municipio, en un estado, pues se seguirá con todos. Y entonces ya no podremos poner nada públicamente. Ya ni podremos salir a una peregrinación con la imagen de la Virgen. Ya ni podremos tener una ermita pública. Eso significa que podrán incluso quitar nuestros monumentos, el monumento a Cristo Rey, las imágenes que estén en los atrios, en los lugares públicos. Y dice uno: Jesús bendito, ¿qué nos espera? Dice Jesús: destruyen este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Cómo manifestar nuestra fe hoy, queridos hermanos? ¿Cómo agradecer nuestra fe? ¿Y cómo pedirle a Dios mucho para que quienes tienen y gobiernan los destinos de los pueblos se dejen iluminar, se dejen lavar por estas aguas que brotan del templo vivo de Dios? ¿Cómo sanear estos mares que ya no producen buenos frutos? Salada el agua, las
el ambiente que vivimos, a veces amargo, por tanta sal, o sea, por tanta mala actitud, por tanto egoísmo. Pidámosle hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que no deje de derramar estos ríos de agua viva, que nos purifiquen, que no deje de derramar su gracia. Como dice en el Evangelio, tenme paciencia, Señor, y te lo pagaré todo. Tenos paciencia, Señor. Nosotros pensaríamos de otra manera y decir, ya es mucha. ¿Cómo le decimos que tenga paciencia a Dios si ya ha tenido mucha? Pues no dejará de tenerla. Ten paciencia con nosotros, ten paciencia con nuestros hermanos que aún se resisten a dejarse sanear y purificar. Que nuestra iglesia sea un verdadero templo vivo de Dios, donde le podamos dar el verdadero culto en espíritu y en verdad. Que nuestro cuerpo sea templo vivo de Dios y así se manifieste al mundo. Que así sea. Las ofrendas que hoy ponemos en tu altar y con ellas nuestras vidas. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la fe del trabajo de la gracia. Será para nosotros pan de vida, bendito seas por siempre, Señor. Señor Jesús. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en toda casa consagrada a la oración, te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen, sostenidos por tu gracia, con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a la Iglesia esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo,
Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos de la familia Gutiérrez Lovera, de la familia Espinosa Figueroa, Ricoberto Muñoz Escalera, Aurelio González a 9 días de su fallecimiento, Espinosa Chávez, Hernández Bravo, Celia Ramírez Díaz, Maribel Sánchez Espinosa, Víctor Manuel Espinosa Cetina, Álvaro Espinosa Cetina, Georgina Santos Rivas.
Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor les cuide y les proteja.
Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos